Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Hola familia, muy buenas tardecitas, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Placer enorme saludarles. Pastora, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, gracias por estar. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para toda amable audiencia. Nos encontramos en los estudios de FM Visión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Le damos gracias a Dios por un viernes más que nos permite estar al aire. Hola queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. Estamos en FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración. Bendiciones para todos, bienvenidos a la tarde de la radio. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí en los estudios de FM Visión 99.1. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es Marita Leguizamón. Estamos en FM Visión 99.1, perteneciente a Centro Nacional de Adoración. Y esto es Luz de Vida. Vamos a hablar sobre la oración. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra del Antiguo Testamento. Es una parte de la historia del profeta de Eliseos. A través de esta palabra que quiero compartir, quiero que veamos juntos cómo el Señor nos guarda, cómo somos protegidos a través de la oración. Así que ustedes junto conmigo, si me quieren acompañar, yo los voy a estar invitando. Si tienen una Biblia ahí cerca, en sus casas, que puedan compartir la palabra conmigo. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23. Esta es una parte del profeta de Eliseo. Del profeta Eliseo yo quiero contarles cómo fue la situación, cómo él oraba y cómo se sentía protegido a través de la oración y cómo Jehová lo iba cuidando. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu camarada más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y con gran ejércitos, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad.
Y se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: «Oh, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que veas». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego de que los sirios descendieron y él oró, Eliseo a Jehová y le dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Esta es la historia en donde, si tú quieres, la puedes continuar. Está del 8 al 23. Es una historia en donde Eliseo era perseguido. Había una guerra entre Siria e Israel. Ellos querían aprender, ¿no es cierto? Querían conquistar. Siria quería conquistar a Israel para saquearlos, para conquistar sus tierras. Y Eliseo fue buscado por delatar los campamentos de los sirios, porque a Eliseo le era revelado a través de la oración que él tenía con el Señor, donde ellos estaban. Entonces él advertía, como le era revelado, entonces él alertaba al ejército para que Israel no fuera sorprendido. Cuando el rey de Siria se entera, él manda a prender a Eliseo por lo que él estaba haciendo. Y el criado de Eliseo es quien se asusta. Pero mira cómo Eliseo le muestra, y orando al Señor le pide que le muestre quiénes estaban alrededor. Yo te quiero mostrar con esto que nosotros, cuando hacemos oración y pedimos, pasa esto que Eliseo le muestra a su criado. Cómo hay ejércitos. Eliseo le pide a Jehová que le abra los ojos espirituales, para que él también pueda ver a su alrededor quiénes estaban con ellos. Y ahí es donde el criado ve ese ejército del Señor rodeando y cuidando, ¿no es cierto?, a través de la oración. El siervo de Eliseo ya no tiene más miedo cuando vio ese poderoso ejército celestial de Dios cuidando de ellos. En esta palabra que está en el Antiguo Testamento, yo te quiero mostrar y quiero compartir contigo, querido oyente, que cuando nosotros a veces nos encontramos en medio de tanta dificultad y de tantos problemas, debemos pedirle también al Señor que Él nos muestre, que nos revele y que podamos ver a través de la fe cómo el Señor nos guarda, cómo nos protege y cómo Él también nos está cuidando. Eliseo, con fe, con valor y con oración, él podía revelar el juicio de Dios sobre lo malo. Dios derramó su misericordia, amor y ternura hacia su pueblo fiel. Por eso es que iba cuidando a Israel a través de Eliseo, le iba mostrando dónde estaba el ejército para que ellos no sean dañados y de esa forma no los puedan sorprender. Jehová de esa misma forma cuida de ti cuando tú le pides y en oración le pides esa cobertura. Querido oyente, si nosotros podríamos ver a través de los ojos espirituales cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos cuida, a veces de tantas cosas. A través de la oración es que nosotros tenemos que tratar de pedir eso. A través de la oración es que nosotros debemos conseguir esto que Eliseo nos muestra en esta palabra. Yo por eso te quería leer y lo quería compartir para que veas cómo es a través de la palabra Dios nos va dejando, Dios nos va mostrando a través de estas historias. Él obra hoy con nosotros como ha obrado anteriormente. Nosotros tenemos un Dios, el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios del mañana. Así que, querido hermano, tú lees y puedes tener esa Biblia, si puedes tenerla en tu mano. Yo te invito a que, si la tienes, empieces a ver, empieces a leer estas historias en donde Dios te muestra a través de la oración cómo
Él te va cuidando y te va guardando. Esta es una historia que al final Eliseos conduce, ¿no?, a los sirios a Samaria en medio de todos los ejércitos, porque él también los pone con ceguera, entonces son confundidos el ejército y ellos terminan en medio de todos los ejércitos. Si tú sigues la historia, luego también dice que ellos no vuelven más a estar en contra de ellos. No vuelven, dice, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esto es una protección que Dios te muestra. Esto es la protección que hace la oración. Por eso hoy, hablándote una vez más sobre la oración, quería compartir para que tú también puedas ver qué es lo que hace la oración, qué puedo hacer yo acercándome al Señor, qué puedo pedir y qué es lo que Dios hace. Yo creo que si nosotros hacemos de nuestro Dios un verdadero líder, que le consultemos las cosas, que le digamos qué es lo que necesitamos, que le consultemos las dificultades, que hablemos con Él y lo hagamos nuestro verdadero líder, de seguir lo que Él nos dice, de seguir su revelación, de seguir su palabra. Creo que Él nos va a ir conduciendo como lo hizo también con Eliseo. Fíjate que hasta el rey de Siria se enojó y dijo quién es el que le lleva y le cuenta, ¿no es cierto?, a nuestros enemigos dónde estamos. Y era el mismo Dios que a través del profeta en ese tiempo, con Eliseo, le iba protegiendo a su pueblo. De esta forma, nosotros debemos ser hoy esos soldados, ¿no es cierto? Debemos ser ese ejército y dejarnos guiar por nuestro Padre. Aún en medio de las terribles situaciones, Dios tiene siempre esos guerreros preparados que debemos ser nosotros. Debemos ser valientes y debemos proclamar su verdad, su protección, su guía, para que Dios pueda ser quien nos conduzca y tomarlo como nuestro verdadero líder. ¿Qué te parece si empezamos a hablar en oración con Él? Si empezamos a contarles nuestras dificultades, si empezamos a tratar de hacer esas oraciones en donde Dios nos pueda revelar su palabra, en donde Dios nos pueda guiar en nuestro camino, en donde podamos tener también esas victorias en cada una de nuestras batallas. De esta forma, Eliseo, a través de lo que Dios le revelaba, a través de lo que de esa comunión, ¿no es cierto?, que tenía Eliseo con Jehová, él era usado para salvar ese pueblo, para poder revelar la palabra de Dios, para que Israel pueda ser salvo, pueda ser protegido, y él confiaba plenamente en Dios. Él sabía que Dios estaba protegiéndolo, por eso cuando él se vio sitiado, cuando él vio tantos ejércitos, él le dijo a su siervo, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra. Él ya sabía que había un ejército en lo espiritual, unos guerreros del Señor acampando a su alrededor, guardándolo, cuidándolo. Entonces por eso le pidió a Dios que su siervo pueda ver quiénes estaban también a favor, ¿no es cierto? ¿Quiénes nos están protegiendo? Imagínate, querido oyente, si pudiéramos ver cuántos ángeles a nuestro alrededor nos están protegiendo, de cuántas cosas somos librados en todo tiempo, en todo momento, cuando nosotros empezamos a clamar, a orar y a pedirle a Dios que sea nuestra guía, que sea aquel líder que nos lleva, que sea nuestra protección, que Él mande esos ejércitos para que nos protejan. Así que, bueno, de esta forma yo quería acompañar contigo, quería que tú me acompañes en esta palabra para que pudiéramos ver el momento en que Él es citado, ¿no es cierto?, en el momento en que Él nos habla y en el momento en que Él habla con el Señor y el Señor también habla con Él. Por eso es que Eliseo sabía de qué se trataba. Así que bueno, nos vamos a una pausa musical, vamos a escuchar un tema y enseguida nos volvemos a encontrar.
Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí.
Estamos de regreso en la 99.1, esto es Luz de Vida, y estábamos hablando de la oración. Continuamos porque estábamos tocando el tema en el Antiguo Testamento, en la palabra del Señor en Segunda de Reyes, sobre Eliseo, su profeta. Era un profeta el cual era guiado por el Señor, el cual tenía revelación, el cual nos va mostrando cómo a través de la oración él podía ver cómo el Señor nos guardaba, nos cuidaba, y vamos a recordar unos versículos de este capítulo, que era el Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, en el 16 y 17, versículo 16 y 17, que dice así: y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto era lo que Eliseo oraba, porque él estaba en guerra, Siria contra Israel, y como él le revelaba al rey de Israel dónde estaban ellos ubicados, el rey de Siria lo perseguía a Eliseo para atraparlo, lo quería atrapar. Entonces su criado, cuando ve que mandó el rey de Siria esos ejércitos contra Eliseo, su siervo tuvo miedo, pero Eliseo le mostró y le pidió al Señor que abriera sus ojos para que pueda ver cuántos eran los que estaban con él. Ese era el ejército de Jehová, el ejército de Dios que manda. Cuando nosotros oramos, Él lo manda para que nos defienda, Él los manda para que nos cuide, Él lo manda para que esté guardando y cuidando de nosotros. Por eso es que, conociendo esta palabra, nosotros debemos tomar este ejemplo. Quería compartir y decirte que en esta situación nosotros debemos hacer oración en el Espíritu. Vos a través de una oración en el Espíritu es donde vas a tener revelación, es donde harás tu petición, donde guerrearás por tu situación, por lo que vos estás pasando, y donde obtendrás tu victoria. Una oración en el Espíritu es esa oración que nosotros hacemos en silencio, escuchando al Señor, clamando a Él. Le debemos presentar a Él cuál es nuestro problema, cuál es nuestra dificultad. Debemos orar en espíritu para que solamente nuestro espíritu esté y se conecte con nuestro Padre. Entonces, a través de esa oración, Dios puede darnos palabra, Dios puede revelarnos palabra, Dios puede revelar cosas o situaciones que quizás no podemos entender. A veces nos ponemos a orar y si hacemos y hablamos mucho y no nos quedamos un momento en silencio, no podemos escuchar lo que Dios quiere revelarnos. A través de la oración en el Espíritu es donde Él nos revela que Él está con nosotros, nos revela qué es lo que va a hacer, nos revela cómo debemos continuar. Quizás te sientes en alguna dificultad, que no tienes salida, que tienes problemas, que no sabes qué hacer, pero mira esta palabra, léela, vuelve a verla. Por eso es que te decimos dónde está, para que tú vayas a esa Biblia. Y si no tienes una Biblia en tu casa, yo te invito y te digo que también ahora por las redes, a través del teléfono, la podemos descargar. Nosotros te podemos decir que podés descargar, ¿no es cierto?, la Biblia, para que tú puedas también puedas seguir lo que nosotros estamos hablando. La Reina Valera, esa es la que a nosotros nos dice su palabra, ¿no es cierto? Tú la puedes también descargar en tu teléfono y a través de esa Biblia nos puedes seguir, porque ahí está la palabra del Señor y puedes conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así como volvíamos, estábamos escuchando a Dani Berrios que decía, Dios cuida de mí. Por eso es que debemos conocer a Dios. En esta hermosa alabanza él decía, Dios cuida de mí. Tú tienes que conocer ese Dios que cuida de ti. Tú tienes que hablar con ese Dios, tú tienes que saber de lo que dice su palabra, tú tienes que saber de los libros, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para que puedas
ver qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Él tiene planeado para ti. Porque si nosotros no conocemos lo que Dios tiene para nosotros, no conocemos sus promesas, no conocemos que Él nos cuida, quizás estamos más lejos de Él que lo que nosotros pensamos. La fe nos revela que Dios está haciendo más por nosotros de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Querido oyente, fíjate que a veces si nosotros no vamos a la palabra, no leemos lo que Dios nos quiere decir, no oramos, no podemos tener revelación, no podemos tener un diálogo con el Padre, no podemos acercarnos a Él para poder ver esa fe, para poder aumentar, para poder ver qué es lo que Dios está haciendo a través de cada uno de nosotros. Cuando se te presenta alguna dificultad, recuerda que los recursos espirituales están ahí aun cuando no los puedes ver. Esto es lo que nos mostraba Eliseo cuando le hizo abrir los ojos a su siervo. Eliseo lo que quiso dejarnos es mostrarnos y le quiso mostrar a su siervo cómo Dios estaba guardando de él, cómo había un ejército. Él mismo le dijo, son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestro. Si tú te sientes cerca de Dios, si tú hablas con Él, si tú oras, si tú le pides, si tú le presentas tu dificultad, debes tener en cuenta que habrá más contigo de tu lado que aquellos que tú piensas que están en contra. Quizás te encuentras en un camino en donde ves que las cosas están siendo difíciles, en donde ves que quizás hay malas cosas, que hay más en contra tuyo que las que están a favor de ti, a favor de tu crecimiento, a favor de lo que tú quieres hacer, a favor de tu felicidad, a favor de poder avanzar en este camino. Pues no te rindas, llegate al Señor y date cuenta que Dios va a mandar muchísimos más a defenderte, muchísimos más van a estar de tu lado que aquellos que se pongan en tu contra. Eso lo tienes que tener muy en cuenta. Cuando nosotros vamos a la oración, entonces decíamos que para tener esta revelación debemos tener una oración en el Espíritu. Es esa oración en donde confiamos en el Padre, en donde muchas veces nos quedamos callados para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. A veces también vamos a su palabra, también para ver y decimos, Señor, danos una palabra hoy de aliento, de salida, de cómo debo continuar con esta situación. Yo te quiero leer también un salmo en el capítulo 121, el versículo 1, que dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el 7 nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Fíjate que acá en el Salmo te está diciendo que alzaremos los ojos al monte y de dónde vendrá mi socorro. Dice, y en el 2 dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De esa misma forma, tú tienes que alzar tus ojos y saber que Dios está ahí. Dios está guardando, Dios será quien te saque de esa situación, Dios será quien te dé las herramientas para seguir adelante, Dios será quien te dé la calma, quien te dé la esperanza, quien te dé la guía para poder seguir. Así que, querido oyente, en este momento, yo no sé cómo está tu vida, pero te digo, adelante, avanza, haz tu oración en espíritu, preséntale al Señor tu dificultad y así como Eliseo le pidió, pídele tú también que Él te muestre, que Él pueda abrir tus ojos espirituales y que también puedas ver a través de la dificultad, del problema que tengas, que tú puedas ver más allá. Que tú puedas ver lo que Dios ya tiene preparado para ti, que tú puedas ver esa solución, que tú puedas salir de esa dificultad, de ese problema por el que tú hoy estás atravesando. Ver a través de los ojos de la fe nos permite que Dios nos muestre su poder y su obra en nuestra vida. Yo creo que tú quieres empezar a hacer estas oraciones en espíritu para que Dios te pueda revelar, para que tú puedas hacer esa petición en silencio, solamente tú y Él, para que tú le dediques ese tiempo, para que tú te sientas que el Señor está ahí a tu lado, para poder guerrear.
a través, ¿no es cierto?, de esta oración y para poder tener esa victoria. De esta forma estamos hablando de lo que Eliseo le mostraba a su siervo en medio de una guerra. Fíjate que hasta él le da esa ceguera a los soldados para que él los pueda conducir fuera de ese lugar y poder estar en victoria en ese lugar. Así que yo creo que de esa misma forma Dios va a conducir tu vida, Dios te va a mostrar, empieza a creerle al mismo Dios, empieza a hacer esas oraciones en espíritu para guerrear, para salir de esa dificultad, de ese problema, de esa situación y poder sentirte nuevamente en victoria. Cada uno de tus pasos va a ser guiado por el Señor a través de lo que tú le pidas, a través de lo que tú hables con Él. Por eso es que debemos, una vez más, te digo que debemos conocer su palabra. Y también antes de irnos quiero invitarte a que tú puedas ir a las reuniones, al templo, en Centro Nacional de Adoración, las reuniones generales, los días miércoles y los días domingo. En ese lugar también vas a encontrar al Señor para poder ser guiado, para poder entender más de su palabra y de su poder. No me quería ir sin invitarte a que puedas concurrir en Rivarola 550, Centro Nacional de Adoración, reuniones generales los miércoles y los domingos. Así que bueno, si esta palabra te ha servido, quiero que hagamos una oración, que tú pienses cuál es tu dificultad. Vamos a hacer una oración para que tú puedas empezar a orar en el Espíritu. Así que, Señor, te pido que tú empieces a mostrarme esta palabra, así como le revelaste al siervo de Eliseo cuántos son tus ángeles que me rodean y me cuidan. Te pedimos que tú también nos empieces a mostrar a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que están en este momento escuchando. Señor, bendícelas, llévalas a tu conocimiento y a toda tu verdad. Amén. Querido oyente, si esta palabra tú has escuchado y ha llegado a tu corazón, es hora de que empieces a guerrear en oración en el Espíritu. Hemos llegado al final de este micro. Le agradecemos a nuestra operadora, Cande Bordoy, que está también con nosotros. Y te agradecemos por habernos sintonizado. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación y música de FM Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro.